buenas noches y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de Blanco y Negro. El sector económico privado, empresarial y político apoya una reforma laboral. Varios exministros y analistas, a través de una carta abierta al presidente Lenín Moreno y a la Asamblea Nacional, piden esos cambios como una necesidad urgente. Entre los principales puntos están privilegiar la creación de nuevos puestos de trabajo, en especial para aquellos que se encuentran desempleados o empleados en el sector informal, evitar la precarización del trabajo, incentivar a los empleadores para que inviertan en sus trabajadores y velar para que no se vulneren los derechos de quienes cuentan ahora con un empleo adecuado. Este es justamente el tema que vamos a abordar aquí esta noche. Una jornada laboral de 40 horas semanales que podrán ser cumplidas en distintos días. La eliminación de recargos por contratos ocasionales y la creación de un nuevo contrato para los emprendimientos son las propuestas que se incluirán en la Ley de Fomento Productivo 2. Que los trabajadores puedan cumplir una jornada de trabajo de 40 horas en distintos días de la semana es una de las decisiones a las que llegaron de forma unánime empleadores y trabajadores en el Consejo Nacional de Salarios como parte de las propuestas de reformas laborales. Todo lo que exceda las 40 horas semanales mantendrá los recargos establecidos por jornada suplementaria y o extraordinaria conforme sea el caso. Está buscando es que las empresas tengan opciones para la contratación y además para poder adaptar precisamente la norma laboral a los requerimientos de sus actividades. Los empleados que ya mantienen un contrato en una empresa también pueden acogerse a esta modalidad, previo a un acuerdo entre el empleador y el obrero, que deberá ser notificado al Ministerio de Trabajo. Nosotros vamos a estar vigilantes de lo que habían manifestado el sector empresarial para la atracción o la inversión nuevamente de los dineros que tienen que traer hacia el país. Richard Gómez, representante de la Central Unitaria de Trabajadores, asegura que en este caso el empleador no podrá despedir al obrero y efectuar una recontratación. Le decimos a los trabajadores podrían acudir, si de aprobarse la ley, durante 30 días ante un juez y poder demandar el despido ineficaz y se lo reintegra a su puesto de trabajo. La segunda propuesta es una nueva modalidad de contrato para emprendimiento. Según el plan de negocios que presente, podría ser de 1 año, podría ser de 2 años, podría ser hasta de 3 años o de meses también. Solamente el único derecho que cambiaría ahí es que el contrato no es indefinido. Aseguran que los cambios buscan incentivar las contrataciones y el empleo en el país. Van a mantener vigente siempre la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los beneficios sociales establecidos en la ley, como son 13ª, 14ª remuneración, vacaciones. La tercera reforma está encaminada a la eliminación del 35% de recargo para aquellos contratos ocasionales o eventuales que se den por terminado antes de lo pactado. Ha habido un franco descenso del uso de este tipo de contratos por este recargo que no tiene razón de ser, que es innecesario. Reformas al Código Laboral estarán incluidas en la Ley de Fomento Productivo 2, que el Gobierno Nacional prepara y presentará a la Asamblea hasta el 24 de mayo. Valeria Villarroel, Telediario. Y justamente para conversar sobre este tema presentamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son Rodrigo Gómez de la Torre, él es presidente de la Cámara de Agricultura, Primera Zona, y también representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Salarios. Y también nos acompaña José Villavicencio, él es presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y dirigente alterno del FUT, el Frente Unitario de Trabajadores. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar
por supuesto, saludando a nuestros invitados de esta noche. Gracias por acompañarnos. Y vamos a iniciar revisando de qué se trata este paquete de reformas laborales que ya fue aprobado por empleadores y también por representantes de los trabajadores. Rodrigo. Buenas noches, María Carmen. José, qué gusto estar aquí, todos los televidentes, confiando que iniciemos mañana una gran semana de trabajo. A ver, yo creo que es importante reconocer que desde hace muchos años atrás se viene tratando el tema de una necesidad de una reforma laboral. El Foro Económico Mundial, no ecuatorianos, de fuera, vienen identificando 3 problemas principales en el Ecuador. Primero, el tema de sobrerrigidez laboral. El segundo, el tema tributario. Y el tercero, la tramitología. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que es el órgano supremo tripartito que tenemos los gobiernos, en base a los acuerdos de la OIT, se fundamenta en el acuerdo entre las partes. Entonces, hay representantes de las centrales sindicales, hay representantes de los gremios privados y obviamente el gobierno trabaja ahí también. Ya tiempo atrás venimos hablando de la necesidad de una reforma laboral, porque veíamos que desde la Ley de Injusticia Laboral, que se aprobó en el año 2015, cuando teníamos casi un 50% de empleo pleno en el Ecuador, hemos venido decayendo el empleo pleno. En diciembre se discutía si estábamos en el 39 o 40, y ahora en los últimos datos de marzo ya estamos en el 38 y seguimos con tendencia a la baja. Entonces, estamos claros que las cifras demuestran que hay un problema de empleabilidad en el Ecuador. Y veíamos, como lo expresaba el ministro en el video, por ejemplo, el caso del contrato ocasional para eventuales, que tiene un costo que nadie puede explicar de dónde sale el 35%. Entonces, eliminemos el 35% y creemos espacios para gente que puede trabajar de forma ocasional o eventual en estos... Vamos viendo justamente cada una de las reformas que se han logrado en este momento. ¿Cuáles serían? Vamos una por una, así las vamos analizando. Primero tenemos la eliminación justamente de este 35% que estábamos conversando, que es el recargo de contratos eventuales y ocasionales. Eso ya no aplicaría a partir de nuevos contratos. Todas las reformas que se han dado, a ver, a nivel de consejo se llega a un acuerdo en el órgano supremo laboral. Y usualmente la última vez que se dio un acuerdo importante fue en el año 2006, si no me equivoco, en el cual, como ya había un acuerdo entre las partes, la Asamblea Nacional, que es la que va a tomar la última decisión en el tema de la reforma, se allana las decisiones. Porque ya también hay que reconocer que si están las centrales sindicales, está el FUT con Edgar Zarango, está el CUT con Richard Gómez, está la Federación de Trabajadores Públicos y Privados con Iván Peñaranda, está Edwin Salazar. O sea, hay muchas centrales, están sus representantes ahí, y por nuestro lado también estamos nosotros con Javier Sisa, con César Rodríguez. La idea es llegar a acuerdos y poder construir soluciones para todos. Ahora, en el caso de la eliminación de este 35%, hay un plazo, eso sí, el contrato ocasional debe tener una duración específica de X cantidad de meses, que sería ¿de cuántos? Esos son 180 días, eso está en el código. Lo que estamos eliminando son el recargo que nadie le encuentra razón de ser y que lo que ha hecho es, como bien lo explica el ministro, reducir el uso de contrato a prácticamente cero, y mucha gente que tiene la opción de trabajar no lo puede hacer. E incrementar el trabajo informal también, que ese es el problema. Ese es el tema, que hemos conseguido bautizar de no adecuado, subempleo, desempleo y un pocotón de cosas. Pero al final del día lo que tenemos es que solamente un 38% de la población tiene empleo pleno. José, impresiones sobre este primer punto del paquete de reformas laborales. Un gusto poder saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT y el FUD, saludarles a Rodrigo. Los trabajadores hemos planteado al pueblo ecuatoriano que requerimos un nuevo código del trabajo. Y el pueblo ecuatoriano coincide porque es un código del trabajo que está en vigente desde el año 38. Que requiere que se ponga a tono de la Constitución que fue aprobada en 2008, en la línea de los convenios internacionales de derechos humanos y el Pacto de San José. Ahí no va a haber discusión en el tema de un nuevo código. La discusión está en qué tipo de código queremos los ecuatorianos.
y entonces pasa porque debe haber una decisión política, laboral, de discutir y tener claro qué tipo de código queremos. Segundo, queremos decirle al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores, que es evidente que coincidimos la necesidad de resolver el empleo en el país de los más de 5 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa que están en el subdesempleo o en la desocupación. Eso es evidente y es un tema que debe resolverlo desde el Ejecutivo, asumiendo las diferentes propuestas de los distintos sectores. Tercero, yo quiero dejar planteado de que lo que han acordado en el Consejo Nacional del Trabajo no es una posición del FUD. Pero había un representante del No FUD. es una posición del FUD, es una posición de Edgar Zarango como presidente de la CTD, que es un grupo de personas que tienen su respeto, unas, otras no para nosotros, que han discutido y han acordado 3 reformas donde los trabajadores, el Frente Unitario, no coincidimos. ¿Por qué? Primero, el desempleo en nuestro país no se ha reducido porque la ley es rígida, sino que se ha reducido porque no hay inversión en el país y no pasa por el tema de la ley, sino porque los empresarios han sacado la plata afuera y no han invertido en el país. Y no se ha tomado políticas de fomentar la pequeña y mediana industria, que es donde ahí se genera el 80% de empleo. Entonces, se ha despedido 11.820 servidores públicos. Se ha despedido 260.000 pleno empleo del sector privado. Ahí están las consecuencias. Ahora, con relación a eso que usted dice del despido de los trabajadores públicos, ¿no considera usted que esto era algo necesario, que un Estado obeso, lamentablemente por decisiones anteriores, de alguna manera tiene que tener un número menor de trabajadores? El problema es que para tomar una decisión correcta, adecuada, hay que hacer un estudio técnico. El gobierno no lo hizo. No lo hizo. Entonces no sabemos cuánto personal requiere el tema de salud. Más allá que dijeron que esta área no iban a topar, despidieron a más de 3.500 trabajadores. En el tema de educación y otros elementos. Entonces, si no conocemos, si no hacemos un estudio técnico para decir salud requiere tanto personal, educación tanto, seguimos cometiendo los mismos errores. Para nosotros la decisión que ha tomado ayer el Consejo es inconstitucional. Si nosotros revisamos la Constitución del 2008, dice que toda norma tiene que ser progresiva, tiene que no restringir derechos. Eliminan el 35% del contrato eventual y ocasional. ¿De qué forma esto restringe derechos de los trabajadores? Es un derecho adquirido que la Constitución dice que las normas tienen que ir en adelante, no en retroceso. ¿Qué establece? Eliminan el 35%. Es evidente de que el empleador va a dejar de pagar el recargo de 179 más o menos mensualmente. La pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿De que me van a dar empleo? Con estas 3 reformas vamos a resolver el empleo de los 6 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa que están en la desocupación. No, porque la ley no genera empleo. La ley regula las relaciones entre empleador y trabajador. Y entonces no se puede seguir actuando de esa misma forma. Es evidente que la propuesta de ayer lo que ratifica es de que los empresarios lo último que quieren es generar empleo en el país. A ver, como lo dije inicialmente, me gustaría ir revisando punto por punto. ¿Por qué ustedes no estarían de acuerdo con esta eliminación del 35%? Hablemos de cada uno de estos 3 puntos que han sido aprobados. A ver, nosotros decimos empleo con derechos. Porque yo lo que veo es que quienes se han beneficiado, la banca, los grandes grupos económicos, que pretenden chantajearle al gobierno para, a pretexto de generar empleo, seguir engordando su capital. Es evidente que entonces que se convierte un chantaje el tema de generación de empleo. Nosotros decimos empleo con derechos. Para ustedes, con esto se está beneficiando únicamente al sector empresarial, más no a los trabajadores. Es evidente, se le quita el 35% de recargo del contrato eventual ocasional. ¿A quién Pero no hay un compromiso por parte de los empresarios en aumentar el número de empleados en sus empresas. Mire, lo mismo nos dijeron en el 2005, 2006, cuando dijeron de que el tema de la tercerización laboral, que era para áreas específicas, que era para generar empleo. La pregunta es, ¿cuántas fuentes de empleo se generaron en el 2005, 2006 con este tipo de contratos precarios? Ninguno. Bueno, vamos al segundo punto, Rodrigo. ¿Cuál es la segunda reforma? A ver, primero me parece importante reconocer que la ley no genera empleo,
Sin embargo, la ley sí puede destruir empleos. Y eso sí evidencian las cifras, porque si del 49% de empleo pleno que teníamos a diciembre del 2014, a marzo del 2019 tenemos 38, pues evidenciamos que la ley sí destruye empleos. ¿Restricción de derechos de quiénes? Restricción de derechos, quienes están con el contrato ocasional con el 35% al día de hoy, nadie les está quitando. Son para nuevas contrataciones. Todas las modalidades son para nuevas contrataciones y fundamentadas en el principio básico del acuerdo entre las partes. Si no hay acuerdo, no aplican en forma retroactiva, es decir, no se estaría afectando los derechos de quienes ya cuentan con un trabajo formal. Vamos a pensar no solamente en quienes tienen derechos, que estamos de acuerdo en defenderlos, estamos de acuerdo en respetarlos, pero pensemos también un poco, así como dice José, en las grandes mayorías, pensemos en esas grandes mayorías que no tienen empleo pleno y que realmente lo requieren y que los vemos día a día en las esquinas, viendo cómo se ganan el sustento del diario. Segundo tema que es importante es lo que José ha mencionado también y me parece importante. El 80% me parece que hacías mención a las pequeñas y medianas empresas. Cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, estamos hablando de emprendimientos, bien sea que nacen o bien sea que quieren crecer haciendo nuevas inversiones. ¿Qué certeza tienen de que les va a ir bien o que les va a ir mal? Ninguna. Hay emprendimientos, curiosamente, hay emprendimientos que no crecen y no se desarrollan en el Ecuador. Hay unas hamburguesas en la Floresta que su crecimiento se dio en Nueva York, no se dio en Quito. ¿Por qué? Porque hay mayor flexibilidad, hay mayor libertad económica. A estas empresas, no solo las grandes, eso es un tema aparte, ellas tienen el recurso. Las pequeñas y medianas empresas que crean un nuevo emprendimiento y les fue mal en una nueva inversión, les fue mal en cualquier tema. Con 1, 2, 3 trabajadores. Terminaron poniendo el capital en riesgo, su patrimonio en riesgo, se endeudaron y además terminan con demanda laboral encima como que fuera despido intempestivo cuando quebraron. Por favor, la empresa quebró, no cerró. Nadie contrata para desvincular, nadie contrata para despedir. Una contratación nueva tiene un costo no económico laboral, ese es uno. Tiene un costo de inclusión de la persona dentro del trabajo, cómo se van integrando los nuevos empleados, y por eso se tienen los 90 días de prueba, que ni siquiera se han mencionado, que hemos escuchado de todo, de que ya se les ha quitado, de que se les ha ampliado. No se ha topado el tema en la conversación. Ahora, el tema de los emprendimientos también también tiene un plazo, digamos. ¿Qué plazo de vigencia tiene? Este plazo es de hasta 3 años, tal como lo expresa Richard Gómez en el video que vimos, y él dice, en base a un plan de inversiones. Yo tengo un local de hamburguesas, me quedo en las hamburguesas, y quiero ponerme otro local. Entonces, verán, yo tengo este plan, aquí está mi plan de emprendimiento, voy a necesitar 2 cocineros, alguien que me ayude con la limpieza, etcétera, etcétera, y este plan es a 2 años plazo. A ver, aquí viene una inquietud. No va a funcionar retroactiva. Hemos hablado que todo es para nuevos contratos, nuevas empresas, etcétera. Pero ¿qué pasa? Como tenemos un plazo, en este caso específico de emprendimientos de 3 años, ¿qué pasa con esas empresas, por ejemplo, que ya tienen en este momento funcionando 1 año o 2 años? ¿Entran en ese grupo de empresas o definitivamente es a partir de cero cuando ya se apruebe la ley? A partir de las nuevas inversiones o nuevos emprendimientos, porque no, como digo, no es solamente nuevos emprendimientos, es también nuevas inversiones de una empresa montada. No hablamos de tamaños, porque si una empresa en el Ecuador gana, y gana bien, pues curiosamente distribuye utilidades antes de impuestos a los trabajadores. Entonces, lo cual convierte en un escenario muy interesante, porque el trabajador se convierte en una suerte de socio de la empresa en las utilidades, más no en los riesgos. Cuando la empresa pierde, el empresario perdió, pues, y no pasa nada. Y los trabajadores sí pierden el empleo, pero murió la empresa. Pero cuando la empresa gana, qué bueno que se distribuya las utilidades, no solamente a través del salario, sino también a través del 15% de utilidades, que es algo que
Debo reconocer que el gobierno pasado retiró a ciertos sectores. Telefónicas ya se declaró inconstitucional y todavía falta el sector energético que se lo declare así. José, sus opiniones sobre esto, ¿no considera que este es un punto importante para apoyar a los emprendimientos? Porque definitivamente, y eso no se puede negar, los emprendimientos son los que van a dar plazas de trabajo y van a generar empleo. Nosotros no podemos aceptar de ninguna manera de que aquí se diga que la ley destruye empleos. Eso es falso. Porque quien decide votar no es la ley, es el empleador. Y así lo ha demostrado. ¿Por qué no garantiza la estabilidad? Es evidente que no quiere que exista libertad sindical, contratación colectiva, el derecho a la huelga y que tenga un salario digno. Y digo esto porque esta política no es de ahora, es del 2008, 2010, donde ya algunos sectores plantearon las bases para un Ecuador productivo, donde plantean los 8 ejes, que algunos ya les dio Rafael Vicente, como dice Rodrigo, en el 2016, a través de la famosa ley de injusticia laboral. Eliminaron las utilidades, o no eliminaron, restringieron utilidades para los trabajadores en el sector público. Es un requerimiento que venían exigiendo. Segundo, han venido planteando el tema de los nuevos contratos. Les dieron ya en la famosa ley de optimización del trabajo y empleo juvenil, en el 2016, que el Frente Unitario tiene planteado una demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué se plantea en esa ley? Que se puede trabajar las 40 horas de domingo a domingo y también se puede trabajar de las 40 horas y 44 horas. Ahí estamos hablando del tercer punto, que es el de las 40 horas. Una sola observación. Ninguna ley plantea que se trabaje de domingo a domingo porque eso incumple convenios internacionales. Pero José, vamos en orden. Analicemos primero el tema de los emprendimientos y luego pasamos al tema de las 40 horas, que ese es el más complejo, yo creo, para revisar. Porque, ¿cuál es el tema? Yo insisto, trabajo con derechos. No a pretexto de que hay que generar empleo, le convierto en mercancía al que no tiene derechos, como dice Rodrigo, que es falso, porque si hablamos que es un Estado constitucional de derechos y de justicia social, tienen derechos todos los ecuatorianos o los extranjeros que vienen en nuestro país. Pero justamente por eso usted no está de acuerdo en lo que dijo Rodrigo hace un momento, de que cuando, por ejemplo, un emprendimiento, el que lo pone el dinero, pone su riesgo, también en cierta forma sería justo que ese riesgo sea compartido. Mire, venimos hablando de emprendimiento desde el 2014, 2015, 2016. En esta ley que yo he anunciado dijeron que iban a dar a 43,000 jóvenes empleo a través de los emprendimientos. ¿Cuántos se dieron? Ninguno. ¿Por qué motivo? La pregunta es, ¿cuánto es el porcentaje de emprendimientos que hay en el país? Es bajísimo, como dice Rodrigo. ¿Por qué? Ejemplo, Rodrigo pone el tema de las hamburguesas, yo pongo el tema de las farmacias. ¿Es un emprendimiento o es una cadena o es un monopolio? Y es evidente que no es un emprendimiento, sino se ha convertido en cadena. Y esa gente sigue beneficiándose, sigue teniendo más ingresos. ¿No sería correcto que estos sectores, que no de ninguna manera son emprendimientos, paguen derechos o paguen más? Entonces es evidente que deben hacerlo. Nosotros ratificamos. La pequeña y mediana industria genera el 80% de empleo, cuenta con el 20% de capital. Lo contrario que pasa con las grandes. Tienen el 80% de capital, pero solo tienen el 20% de empleo, o generan el 20% de empleo. Y entonces, ¿nosotros qué planteamos? Nosotros ratificamos la ley no genera empleo, eso es falso. Y es evidente entonces de que lo que quieren es seguirse beneficiando a pretexto de generar empleo. ¿Qué genera empleo en el país? Es el momento que el Ecuador vuelva a la cooperativa mixta de producción. Que el Estado garantice el mercado y sobre todo el capital. El obrero, el campesino, el mediano productor garantice la tierra y la mano de obra. Resolvemos dos temas fundamentales, producción y empleo en el sector rural. Pero le estamos pasando toda la responsabilidad al Estado. No, el Estado garantiza mercado y capital. Y nosotros, si cabe el término,
A ver, sí, la fuerza de trabajo y la tierra. o sea, tú Pero- estás Rodrigo. proponiendo que el Estado se haga cargo de ser dueño del capital, que el Estado sea dueño del mercado. No, no. Entonces los ciudadanos somos, no seríamos ni siquiera súbditos, porque sí. estamos regresando No, no, casi no, no. a una monarquía, No. donde el Tú- rey es dueño de la no va tierra. en la vía. ¿Qué genera empleo? Esa es la pequeña y mediana industria. Entonces, no es Pero el tema si de establecer. si el Estado va a ser el que garantice el capital, el Estado va a ser el que garantice el mercado, ya la pequeña y No, mediana pero, industria a son ver, solamente empleados del no. Estado, pues. ¿Cómo garantiza el Estado el capital? Estableciendo políticas crediticias a largo y mediano plazo, con bajos intereses de la banca pública y privada. Esa es una Sí, decisión. definitivamente Lógico, es eso es parte parte de, es parte de. Pero sobre Pero todo no que es la única solución. Lógico, pero sobre todo que garantice el mercado para que no pase lo que hoy está pasando. A ver, El campesino invierte $15 en un quintal de papas, dice Rodrigo. El rato que va a vender, lo vende a 8, a 5, porque no le garantiza el Estado Así es. el mercado. el- Y entonces es fundamental. ¿Dónde más se genera empleo? no. En el tema turístico. Hay que establecer políticas. Y ahí está, turísticas. y ahí viene el Ya. tercer punto. Pero ¿cuál es el justamente. problema? Que estas reformas no son para áreas específicas, porque no dicen así los acuerdos que han llegado este grupo de personas, sino que es para generalizar. Y entonces cuando se generaliza, se vulnera derechos a través de, yo repito, generación de empleo. A ver, Rodrigo, ahora A ver. sí vamos con ese tercer Creo punto. que es entre otras súper cosas. interesante. Ujú. Me parece que acá por la calle Piedrahíta hay unos 137 personas que se reúnen a escribir leyes. Es un grupo de personas, los conocemos como asambleístas. Son los representantes a nivel nacional. Unos me caerán mejor, otros me caerán peor, pero todos son los representantes. Son un grupo de personas, pero se define en nombre de todos. Quiero hacer énfasis en el tema turismo. Ujú. El tema turístico es fundamental. Coincidimos plenamente, el Ecuador es un país bellísimo para construir turismo, pero curiosamente el turismo trabaja cuando la gran mayoría descansa. Y nosotros tenemos un código que nos habla de que el sábado y el domingo son recargos y trabas y que es descanso obligatorio. Entonces, en ese caso, ¿cómo vamos a desarrollar turismo si a los que tratan de ejercer actividades y emprendimientos turísticos los estamos destruyendo desde el arranque laboral? Ahí entra el tema de las 40 horas. El tema de las 40 horas está pensado más hacia un mundo más dinámico y más moderno. El Código Laboral se lo redactó por una serie de abusos que se daban y abusos que no pueden repetirse. Y se lo redactó en el año 38, en base a una idiosincrasia y una mentalidad que el trabajo se lo generaba en espacios confinados de industria, con climas relativamente controlados, porque tienen techo. El turismo, turismos de aventura, turismos de montaña, la nueva forma del agroturismo, no tienen techo. Hay una combinación con clima, hay una serie de aspectos que ya no son espacios controlados. ¿Por qué no desarrollar mecánicas? Así como hay diferencias del 38 al 2018, o sea, ya vamos en 80 años de distancia, ¿por qué no pensamos en que hay nuevas dinámicas en el mundo de generar empleo? Así como lo vemos en países europeos. Entonces, pensemos que la semana tiene 7 jornadas. No hablemos de nombres y apellidos, que el sábado, que el domingo, que el lunes, que el miércoles. No, son 7 jornadas. Una jornada está determinada como descanso obligatorio de acuerdo a lo que estipula la OIT. Entonces, una es menos. Una menos, nos quedan 6 jornadas. ¿Por qué no distribuir las 6 jornadas? De forma que las ciudades puedan ser dinámicas y puedan estar produciendo 6 o 7 días a la semana, traslapando espacios, en donde uno puede hacer un trámite en el ministerio o un trámite en la CNT, que topábamos hace un momento por unos despidos injustificados, y comparto que deben darse los reclamos del caso, pero uno puede hacer un trámite en la CNT o puede hacer un trámite en el Banco X o indistinto del día. El alcalde actual de Quito hablaba de la hora Borojó. ¿Cómo construimos una hora Borojó con un código que es absolutamente sobrerígido y que
No destruye empleo si no lo quieres ver, no permite construir. Además, en este caso, debe darse un acuerdo previo entre el empleado y el empleador. Esto debe ser un acuerdo que además debe ser, si no me equivoco, aprobado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Uno de los temas que tenemos en la ley, hay una ley tienen un lindo nombre, una ley para agilitar trámites. ¿Para qué creamos trámites si lo que necesitamos es agilitar procesos? Los sistemas de control que tiene que ejercer el Ministerio de Trabajo ahora son mucho más modernos. Utilicemos la tecnología para ejercer control también. Entonces, lo que se ha planteado es que todos estos convenios laborales que se den sean registrados en el Ministerio de Trabajo y que tienen que quedar por escrito. Es importante que se haga así. No queremos restringir derechos, por el contrario, queremos dar derechos, para no discutir con José, derechos laborales a quienes no los tienen, derecho a la seguridad social, por favor. Tenemos una población que cada vez está con menos derechos. Y que ese es un grave tema. José, opiniones sobre este tercer punto y de qué forma podría esto afectar. ¿Puede salirse de las manos tal vez en el límite máximo de la jornada? Ya se está hablando, por ahí escuché a alguien que dijo, es que vamos a tener jornadas laborales de 12 horas, pero según entiendo hay una restricción también del tiempo máximo de duración de la jornada. Yo ratifico de que este es un acuerdo de un grupo de personas que para nosotros, algunas de ahí, no representan a nadie. Segundo, lo dice. Los diferentes medios escritos dicen que la jornada de 40 horas a la semana puede cumplirse en 3 o 6 días. Si hablamos de 3 días, no lo digo yo, lo dicen los medios escritos, hablamos de que se va a respetar las 8 horas diarias, ¿o de cuántas horas hablamos? A ver, yo creo que es importante el acuerdo, lo que dice es que se van a respetar las 40 horas en la semana, donde pueden, obviamente, 40 horas en 3 días con 8 horas de techo no se da, pero puede alguien trabajar hasta pero 3 días y no me medio. quites mi tiempo. No hay un límite entonces de tiempo. No. Hasta 12 horas diarias. Por eso, mira, hasta 6 días. Rodrigo de lo acuerdo está a las diciendo, partes. 12 horas diarias. Sí, pero ya no va a trabajar los 5 días, va a trabajar solo 3 días y medio. Favor. Le queda un día y medio libre. Digámosle lo que es al pueblo ecuatoriano. Ahora, eso se puede afinar también. Pero ¿cuál es? ¿O no? ¿O está ya, echa la ley, así echa la como trampa. es? Echa la ley, echa la trampa. Porque tiene que revisarla todavía, mire, aprobarla en la legislatura. El tema Ese es de tema que va en vamos a la misma topar. línea. En la famosa ley de optimización del trabajo y empleo juvenil, se planteaba trabajar más de las 40, pero bajo el mismo salario. A ver, Y trabajar menos, pero reduciendo el salario. Así está en la ley y nosotros planteamos la demanda. Hoy se plantea lo mismo, 40 horas de domingo a domingo. ¿Qué significa eso? Dinamización laboral, flexibilización laboral. ¿Qué significa? En la práctica van a cumplir lo que el señor Patricio Alarcón planteó, que se labore de lunes a miércoles, jueves y viernes se descanse para pasar con la familia. Me imagino que él no ha de tener hijos en la escuela para que pueda pasar en casa, pero que se complete sábado y domingo y sin recargos. no hay tal. Perdón. Creo a ver. que hay una confusión. No, eso está aquí. planteado, eso está Creo que hay una planteado. confusión Cuando aquí se porque plantea... de lo que A ver. tenía entendido, Rodrigo, y acláreme si estoy equivocado, lo que tenía entendido, justamente viene a ser un acuerdo entre empleador y empleado. Por ejemplo, lo que conversamos acerca de un restaurante. Un restaurante trabaja sus días fuertes, digamos, son jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes y miércoles no. Puede llegar a un acuerdo con su empleado de trabajar, de distribuir esas 40 horas en esos 4 días. Se trabajaría esos 4 días, no hay recargo, está dentro de las 40 horas. La hora 41 tiene recargo de hora extraordinaria. 41. Pero son las 40 horas. Lo que pasa es que se puede... domingo. No es de domingo a domingo, es jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, El martes mismo y miércoles, ministro del lunes, Trabajo martes. plantea de que si hay acuerdo se trabaja sábado y domingo. Yo le pregunto, o les pregunto al pueblo Pensemos en ecuatoriano. jornadas. Ya, le pregunto al pueblo ecuatoriano. El empleador tiene que venir a trabajar sábado, tienes que venir a trabajar domingo y me descansas lunes y martes. ¿Qué le va a decir el trabajador? El trabajador tiene la potestad de decir lo que por quiera. favor. ¿Qué le va a decir? Es una opción, tal vez deberíamos verlo ¿Se va a de esta forma. respetar la opción de que sea de mutuo acuerdo? Sí. Eso lo dices tú.
No, eso está justamente porque hay nuevos sistemas mucho más modernos para ejercer controles. Ahora, lo que sí puede generar dudas, Rodrigo, ahí sí me pongo un poco del Sí. lado de la contraparte, es cómo evitar que esto se preste, por ejemplo, para empresas que ya tienen a sus trabajadores, que tienen su contrato formal y de repente los ponen un poco contra la pared, a ver, esta es la opción que te doy, ¿cómo haces? A ver, Y puede resultar en eso, no lo sé. pensemos esta opción primero, vamos a la empresa que yo le quiero, voy a ponerme yo como empleador y José, le digo, José, ya no trabajas de lunes a viernes, trabajas de lunes a jueves, ya las 8 horas las vamos a distribuir, las 8 horas del viernes las vamos a distribuir 2 horas extras por cada semana. O sea, 2 horas adicionales por cada día de la semana y llegamos a 4 días, 40 horas. No hemos excedido las 40 horas, José me dice, no estoy de acuerdo. ¿Qué me tengo que hacer yo? ¿Allanarme a lo que él dice o generar un despido? Un despido genera todos los costos de despido que implica. Eso, ojo, que el despido no es gratis. El despido no es gratis. Pero hay acuerdo. Pensemos al revés. José lleva 4 o 5 años trabajando conmigo. Estamos ahora ya estamos en relación laboral ahora. Viene varios años trabajando conmigo y la esposa le dice, oye, Con ese empleador no te aceptaría que me des trabajo. montémonos un emprendimiento porque hay un espacio que podemos trabajar en un sitio turístico para poner un comedor o poner un puesto de ventas el fin de semana. Pero necesito que trabajes conmigo el día viernes también. Y viene José y me dice, oiga, yo tengo esta opción. Podemos hacer esto al revés y que yo le trabajo de lunes a jueves, de forma que yo el viernes, sábado y domingo puedo montarme un emprendimiento, porque los costos de vida en el Ecuador son inmanejables para todos, no es un mérito de uno o de otro o para producir. Y yo ¿qué le puedo decir? Después, oye, ¿quieres crecer personalmente? Hermano, ¿cómo te apoyo? O sea, ok, reajustemos ciertas cosas, yo te apoyo, trabajemos las 40 horas, no hay sobrecargos, no me generas un problema a mí, por el contrario, te genero una oportunidad a ti. José. A ver, hoy la ley establece que son 8 horas diarias. Al sumar 2 más, vamos a ir a los 10. Entonces ahí no pago horas suplementarias. ¿A quién beneficia eso? Más allá de que el ejemplo que puede poner los Rodrigo suene bonito, en la práctica no se da, no se cumple, entonces sigue beneficiando al empleador. Porque se va a cumplir las 40 horas, como dice el de lunes a jueves, que lo correcto sería que sea de lunes a viernes las 8 horas y que si la institución requiere o la empresa quiere trabajar más, se pague lo que establece la ley. El problema es de que esto es evidente, de que no va a ser de lunes a jueves. Será de miércoles a domingo, será de martes a sábado, etc. Cuando se habla las 40 horas de domingo a domingo, tiene el empleador la potestad de hacer y deshacer de cuándo le convoco, cuándo le hago trabajar, cuándo le pago y cuándo le despido. Porque adicionalmente a eso se habla de las horas, pero cuando supuestamente es para el emprendimiento, porque todo va a la mano. No sabemos, va a ser 1 año, 2 años, pero 3 en este años. caso, por ejemplo, pero en este caso, por ejemplo, no se estaría apoyando justamente al sector turístico que usted trajo a colación. El tema es de que no especifica, es general. Las leyes son generales. Hagamos una propuesta. Porque mire, Rodrigo dice, el tema turístico existe cuando la mayoría descansa. Yo le pregunto, ¿y por qué no aplicaron? ¿O por qué no aplican los 8 contratos que el anterior ministro Raúl Ledesma aprobó? Turístico, ganadero, todos esos agricultor. Todos esos contratos. Ahí está. No aplican. No se van a aplicar. Porque esos contratos tienen unas sobrecargas de un 15% que nadie puede explicar de lunes a viernes dentro de las 40 horas. Y el sábado, dentro de las mismas 40 horas, le ponen un recargo del 15 más del 25. Entonces, hay que pensar también un poco en la parte económica. Si es que a nosotros, como empleadores, podemos decir, ok, pongámosle el 15, el 20, el 30, no importa el cuánto, pero yo te paso todos esos costos a los costos de vida y ¿por qué no olvidémonos del turismo un momento? La agricultura, ¿cómo funciona? La agricultura funciona, mucho tiene que ver con el clima. Pero uno de los principales problemas que se tienen en agricultura es que muchas veces no se cumplen las 40 horas de lunes a viernes o en 5 jornadas.
Desmitifiquemos de lunes a viernes, pensemos en jornadas, pensemos en que el Ecuador está en un proceso de transformación hacia el primer mundo. No nos quedemos en el siglo XVIII. ¿No estamos tal vez los representantes de los trabajadores de verdad un poco rígidos en el tema de cómo funciona ahora? Ahora estamos, al menos cuando uno habla con los millennials, estamos ante una generación completamente distinta, con un pensamiento distinto, con ambiciones distintas a las que tenía realmente uno a esa edad. Ellos, por ejemplo, hablan del contrato por horas, que es lo que realmente les interesa, porque eso es lo que ellos quieren hacer y es la forma en la que lo quieren. Y ustedes... Estoy 2-1, estoy 2-1. A ver, es que la realidad supera la ideología. No, es que esto no es un tema de ideología, sino es un tema real. O sea, en la práctica, lo que los empresarios quieren es seguir engordando su capital, no generar empleo. Porque si fuera así, entonces pidámosle mañana a la Iglesia Católica de que reforme la Biblia y todos los 16 millones de ecuatorianos se van a volver católicos. Pero ¿cuáles entonces son las opciones que generan ustedes como gremio representante de los trabajadores? Que no sea solamente decir es que el gobierno tiene que hacer todo, sino qué tienen que hacer los trabajadores y qué tienen que hacer los empresarios. A ver, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Primero, establecer una política de empleo en el país, que tiene que ir acompañada de inversión de salarios. Totalmente de acuerdo. Rodrigo dice siempre que necesitamos producir más para generar empleo. Yo le pregunto, ¿de qué sirve producir más si es que no hay circulante? Entonces, la política laboral tiene que ir acompañada de salarios. Si hay circulante, hay demanda. Si hay demanda, hay producción. Y si hay producción, hay empleo. Entonces, el Estado tiene que garantizar, una política laboral. Segundo, ¿qué tienen que hacer los empresarios? Traer los 30.000 millones de dólares que tienen afuera e invertir, si es que verdaderamente quieren generar empleo en el país. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Qué más tienen que hacer? Dejar de despedir, porque siguen haciéndolo en las diferentes empresas. Pero muchas veces tienen que despedir tal vez por justamente la rigidez. Lo están haciendo porque ahora dice que ya tienen facilidad, van a tener nuevas facilidades de contratar y sin derechos. Entonces yo ratifico, a pretexto de generar empleos no se le puede convertir a los 5 millones de ecuatorianos en mercancía. ¿Y cuál es nuestra, hay que verle desde el lado humano a la persona? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como trabajadores? Porque aquí todos somos trabajadores. Lógico. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como trabajadores dentro de todo esto que hemos mencionado? Cumplir nuestras obligaciones. Cuando usted firma un contrato tácito, tiene derechos y tiene obligaciones. Pero no... Por eso se puede seguir vulnerando derechos. Empleo con derechos, como establece la Constitución, los convenios internacionales, los pactos. Son irrenunciables. Entonces, el tema concreto de las 40 horas no es como dice Rodrigo en el tema turístico, en el tema agricultor, es un tema general. Y entonces, el tema del emprendimiento. ¿Qué pasa? Le doy emprendimiento hasta los 3 años y después... Y después del contrato pasa indefinido. El contrato pasa indefinido. El contrato pasa a carácter de indefinido. No, pero va a pasar lo mismo con la famosa ley de injusticia laboral de 2015. Se eliminó el contrato a plazo fijo. Lo correcto debería decir de que los que tenían contrato a plazo fijo automáticamente pasen a hacer contrato indefinido. ¿Eso decía la ley? No, falso, sí. Rodrigo, falso. Decía que la empresa o el empleador tenía la potestad de darle contrato indefinido o dar por terminado. ¿Y qué se hizo? Dar por terminado y ahí se votaron a 450.000 trabajadores. Ahí están las cifras. Ahí está la ley. Ahí está la ley. Y ahora, entonces, la obligación ahí sí, la obligación del Estado justamente velar porque este tipo de situaciones no se den, velar porque los derechos de los trabajadores no sean vulnerados. Verá, en la práctica se le adornó bonito. En la práctica estamos volviendo al contrato a plazo fijo con un año más, que no sea de 2, sino de 3. Porque hoy no se llama contrato a plazo fijo, se llama emprendimiento. ¿Y qué va a ser hasta el tercer año? La lógica del emprendimiento es precisamente porque ese 80% de empresas pequeñas y medianas y todos esos emprendimientos en los cuales más del 80% muere antes de los 2 años, muere. No es que el capricho cerró, no, mueren.
quedan No, endeudados. O se van a otros países O se van a otros países. ¿Y por qué se van a otros países? por no cumplir las obligaciones que tienen. Muchos emprendedores ecuatorianos emprenden fuera del Ecuador y les va súper bien. El caso de las hamburguesas estas ganaron un premio en el Ecuador y tienen 2 locales en Nueva York y 1 en la Floresta. Y no quieren abrir el segundo. Había un elemento. Emprendimientos. Hablamos tanto del trabajo por horas. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no aplicamos el trabajo parcial permanente por horas? Que lo garantiza la Constitución y el Código del Trabajo. Porque el ¿Por qué? trabajo parcial permanente no es por horas, es por medio tiempo. Por es eso, al 4 horas. menos 20 horas. Ahora, a la semana. el trabajo por horas, y eso tenemos que aceptarlo, es una realidad en nuestro país. Se da en nuestro país. El problema es que se da en la informalidad. ¿No sería mejor tal vez regular un salario adecuado, lo pongo sobre la mesa, un salario adecuado por horas, donde los trabajadores reciban justamente beneficios, qué sé yo, buscar fórmulas? Pero estos mecanismos no van a hacer que las personas que están informal pasen al tema formal. No lo van a hacer. A ver, la responsabilidad de este grupo de personas que se reúnen en el Consejo del Salario o este otro grupo de personas que se reúnen en la Asamblea, somos grupos de personas. Yo estoy diciendo claramente. Es que somos grupos de personas. Lo que pasa es que es un grupo de personas que representa a los trabajadores a través de las centrales sindicales. Y perdón que te robe el... Aquí yo veo a Edgar Zarango, veo a Iván Peñaranda, veo a Richard Gómez. No, ese Son es el centrales grupo. sindicales. No, es el grupo de personas que aprobaron, que representan a determinadas centrales y que ellos deberán responder a sus bases, a su gente, si es que es lo correcto o no lo que han concedido. Sí. De hecho, Claro, hay un porque problema. ellos son los representantes de los trabajadores. De los trabajadores. No, pero a través de un concurso donde... el FUD no se siente representado aquí. A ver, perdón. ¿No? El FUD, No. Decimos claramente. El FUD envió a sus delegados, porque el FUD no tiene personería jurídica, como conversábamos de extra micrófonos. Aquí tienes que tener personería jurídica, porque ese es otro tema. La informalidad también tiene que ver con este tema de colectivos. O sea, yo soy el colectivo X y no es que los desmerezco, son sociedad civil organizada y está perfecto. Pero cuando hay que generar representaciones, sí tiene que haber responsabilidades. Eso se llama discriminación. No la es Constitución discriminación. garantiza la organización de hecho y de derecho. Exacto. Entonces, Perfecto. cuando tú me dices Pero aquí el FUD no está tiene el personalidad jurídica, me estás discriminando. No te estoy discriminando. Claramente lo Pero estás más allá haciendo. de Señores, hacemos una breve pausa. Nos tomamos un Un vaso de vasito agua. de agua voy a pedir para ustedes y enseguida regresamos con las conclusiones. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos y regresamos con las conclusiones. Rodrigo, ¿cómo podemos hacer para equilibrar los intereses entre empleadores y empleados? A ver, creo que es fundamental primeramente tratar el hecho de respetar a los representantes, sean estos de lado y lado, sean estos del movimiento político o partido político que sea. Reconozco que la Constitución reconoce a todo el mundo, pero cuando hablamos de leyes, hay leyes que también tienen ciertas connotaciones. Creo que es importante ver que el Ecuador tiene un problema de empleabilidad real. En el año 2015 se aprobó la ley, sí, les llamamos de injusticia laboral porque hizo un pocotón de cosas problemáticas, tanto así que el año 2016 se buscaron mecanismos de ampliar jornadas dentro de las 40 horas, reducir jornadas cuando la empresa probaba que estaba con problemas económicos reales y podía estar en tema de quiebra, al igual que se creó algo que a mí me dolía crearlo, que es el seguro de desempleo. Porque en un país con potenciales como el que tiene el Ecuador no debemos estar pensando en seguros de desempleo, sino en nuevas formas de empleabilidad. El tema del mercado, que José bien lo menciona, que el Estado lo garantice, el Estado podría garantizar en último caso el mercado local. Más bien las noticias de esta semana son muy positivas con el tema del acuerdo comercial con Gran Bretaña, porque el potencial de crecimiento del Ecuador,
de productivo y de productividad es hacia afuera, hacia otros países y otros continentes. El momento que la producción crece, la productividad crece, se puede contratar más gente, viene más circulante, se exporta más, se traen divisas. El Ecuador está dolarizado. El dólar nos genera ciertas limitaciones que han permitido que el Ecuador no entre en sobredevaluaciones como las que vemos en el país del norte, Venezuela. Ese dólar, en vez de verle los problemas, veámosle las oportunidades. Y creo que el principal ganador del dólar fue el trabajador ecuatoriano. Porque el trabajador ecuatoriano, que hasta el año 2000 tenía 2 incrementos salariales y para el mes de diciembre recibía menos plata en efectivo real de lo que tenía en enero, en este momento ya puede planificar con una moneda dura y que pueda garantizarle una estabilidad a su familia. José, conclusiones. Es evidente, y nosotros ratificamos, que hay una coincidencia entre el gobierno y empresarios de, a pretexto de generar empleo, vulnerar los derechos. Segundo, nosotros ratificamos, somos parte del Frente Unitario, las centrales sindicales tienen legalmente su constitución y su registro de sus representantes. Y eso nos da la potestad y la valía de plantear de que no estamos de acuerdo con estas reformas, de que no buscan generar empleo. Es evidente. Nosotros ratificamos que la ley no genera empleo. Hay que discutir otros mecanismos, otra política que tiene que ver con diferentes componentes, mecanismos, para así, en verdad, en la práctica, en los hechos, generar empleo en el país. No a pretexto de que estamos en crisis, la debe seguir pagando los trabajadores y la mayoría del pueblo ecuatoriano. Porque crisis para unos, ganancias para otros. Aquí está un ejemplo. Las crisis no existen para el todo el día de las compañías. Solo poniendo el ejemplo de 10, porque son más de 500. Se sigue entonces gobernando para la banca y para los grandes grupos económicos. Y entonces así no puede avanzar el país. Se necesita discutir política laboral con derechos. Porque yo pregunto, en la ley de injusticia laboral nos quitaron utilidades, el 40% de las pensiones jubilares. En la ley de optimización y empleo juvenil nos quitaron el 1% del fondo de cesantía. Hoy nos quitan o pretenden quitar derechos. La pregunta es, ¿qué hay a cambio para los trabajadores? ¿Qué hay a cambio? Yo le pregunto al pueblo ecuatoriano, que el pueblo ecuatoriano me diga, ¿qué hay a cambio para los trabajadores? Capaz que Rodrigo me va a decir empleo. Eso es falso, porque doy lo que sea, que si es que mañana aprueba estas reformas la Asamblea, que nosotros a lo menos no vamos a permitirlo, porque estamos preparando la huelga nacional para enfrentar estas políticas que vienen acompañadas de las políticas del Fondo Monetario. Es la coincidencia desde el 61 hasta el 2019, es la coincidencia de las políticas y uno de la carta de intención son las reformas laborales. Entonces, ¿se va a resolver el empleo de los 5 millones de ecuatorianos? Es evidente que no. Y entonces, el país requiere, con responsabilidad, con propuestas y sobre todo respetando derechos, establecer una política y resolver el empleo en el país. Bueno, con esto finalizamos. Habría mucho más de qué hablar, pero lamentablemente el tiempo apremia, así que debemos dar por concluido Blanco y Negro. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en el programa. Una propuesta de reforma en el ámbito laboral, producto de consenso entre las partes, una posición conjunta para reactivar el empleo y lograr un mayor nivel de desarrollo para el país. Es momento de dejar a un lado posiciones intransigentes, es momento de remar en el mismo bote, viendo hacia el mismo horizonte. El rol del gobierno en estos momentos es fundamental. Las políticas laborales no pueden convertirse tampoco en obstáculo para la creación de empleos, deben permitir la participación y brindar ante todo protección social de los más vulnerables. La generación de empleo y la buena calidad de las condiciones laborales permiten una mejor calidad de vida. El trabajo cambia la vida de las personas y es sinónimo de esperanza para un país. Gracias por acompañarnos. Que tengan una buena noche.